El libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice el Señor: Yo vengo pronto, lo que tienes, no lo sueltes, y nadie te quitará tu corona. Bendecido sábado para cada amigo con quien tenemos la oportunidad de poder compartir palabra de nuestro Dios, encontrarnos con nuestro Padre Celestial en su presencia, y que junto a nuestro Dios podamos obtener nuevas victorias cada día que nos permitan crecer en nuestra fe, en este camino, en este recorrido que nuestro Dios nos ha marcado, con el gran propósito de poder llegar a ser parte del reino de los cielos y tener esa bendición hermosa de poder estar ante la misma presencia de Dios. Y quiero animarte a perseverar, a que cada día le permitas a Dios caminar contigo, que cada día puedas tomarte de su mano poderosa. Y hoy queremos seguir avanzando con nuestro personaje bíblico, el apóstol Pablo, de quien vamos a compartir el último tema y de quien compartimos toda esta semana, cada día, una experiencia de este gran hombre de Dios. Como hemos visto días atrás, su conversión, su encuentro con Jesús fue realmente significativo. Aquel que perseguía a los cristianos y en la figura de ellos perseguía al mismo Jesús. Ahora Jesús, después de su encuentro en aquel camino a Damasco, pasó a ser la persona más relevante, la persona más importante en su vida, a tal punto que Pablo podía decir: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y esa es la experiencia que necesitas y necesitamos tener, una comunión con Él, una relación que realmente marque la diferencia en nuestra vida. Y sabiendo que aún caminando con Él, viviendo con Él cada día, habrá situaciones adversas, habrá necesidades, y lo vimos en la experiencia de Pablo, aquel que aprendió, aquel que fue enseñado por Jesús para padecer necesidades, para contentarse cualquiera sea su situación, pero confiaba en su Dios, que a pesar de las luchas, que a pesar de las pruebas, que a pesar de sentirse solo en muchas ocasiones, Dios estaba con él. Pablo realmente, literalmente aprendió a vivir en su presencia. Y de eso se trata, mi querido amigo y amiga de Jesús, aprender a vivir en la presencia de Dios, experimentar la cercanía, la compañía de nuestro amado Jesús, aquel que puede sostenernos en los momentos de dificultad, aquel que puede proveer para nuestras necesidades, aquel que puede traer calma a nuestro corazón angustiado y de tener la plena seguridad, la convicción de que sus promesas son reales y fieles. Y es por eso que en este momento te pido que te aferres a las promesas de Dios, que vivas por esas promesas y que esperes la realidad del cumplimiento de esas promesas maravillosas. Allí el apóstol Pablo, en su última carta enviada por él a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, y desde el versículo 1 podemos ver que Pablo le pide a Timoteo, su hijo en la fe, aquel líder que él formó, aquel que también fue su colaborador en la predicación del Evangelio. Versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que Pablo le pedía? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El pedido de Pablo a este joven predicador, a este joven líder fue: Timoteo, te quiero hacer un pedido, pero no era un pedido simple, sino que era un pedido que nacía de lo más profundo del corazón de Pablo. Te encarezco delante de Dios. Timoteo, predica la palabra, predica el Evangelio, predica de Jesús con tu vida, con tu voz, con tus dones. Predica a tiempo y fuera de tiempo. De alguna manera Pablo le estaba diciendo: Timoteo, predica el Evangelio cuando sean ocasiones programadas, cuando sea la oportunidad de las reuniones como cristianos,
pero también que tengas la sensibilidad, la sabiduría de poder dar a conocer a Jesús cuando veas una persona que está necesitada de Él, a tiempo y fuera de tiempo. Y Pablo le hace este pedido en un contexto bien interesante, y es en el contexto de la promesa maravillosa de la venida de Jesús. Por ello en el verso 1 dice: te encarezco delante del Señor, aquel que va a venir, se va a manifestar en su segunda venida para juzgar a los vivos y a los muertos. Y la pregunta que surge en este momento es: ¿por qué Pablo relacionó en ese texto bíblico la predicación del Evangelio con la venida de Jesús? ¿Cuál es la urgencia que tenía Pablo? ¿Por qué le pide encarecidamente a Timoteo: predica la palabra? La clave está allí en lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 14. Nuestro Señor allí manifestó: y será predicado este Evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vendría a Él en las nubes de los cielos cuando su Evangelio sea predicado. Pablo entendía y sabía que eran sus últimos días, y claramente él tenía el anhelo en su corazón de encontrarse con su Maestro, con su Salvador, pero solo iba a ser posible cuando el Evangelio sea predicado. Por eso Timoteo, predica la palabra. Y claramente allí, versículos 6 al 8, Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta declaración de Pablo manifiesta seguridad. Verso 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mi parte, la parte que yo tenía para cumplir la obra del Señor, la he cumplido. Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3 había escrito: prosigo a la meta, como aquel atleta que en la carrera tiene su objetivo puesto en el premio. Y aquí Pablo claramente lo dice: acabé la carrera, por lo demás me está reservada la corona de justicia. Está reservada, está guardada. ¿Para cuándo? Para el día de la venida de Jesús. Pablo se levantará con aquellos que creyeron en el Señor para recibir su corona de justicia. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, porque yo estoy seguro, mi fe está en lo alto, y estoy convencido de que en la venida de mi Señor Jesucristo estaré en su presencia. Podemos cada uno de nosotros, puedes tú que estás escuchando en este momento, tener esa afirmación, esa seguridad, esa convicción de fe, de que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, tú estarás en su presencia para vida eterna. Volvemos nuevamente a lo que Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Yo vengo pronto, lo que tienes no lo sueltes, y nadie quitará tu corona. Pablo se había aferrado a la fe. Pablo había cumplido la misión. Pablo se había enamorado de Jesús y había permitido que Jesús viva a través de su vida. Mi deseo y oración es que en este momento te propongas el firme propósito de entregarle tu corazón, tu mente, tu vida a Jesús, aquel que te amó y se entregó en la cruz para darte salvación y vida eterna. Y quiero rogarlo al Padre Celestial, en el nombre precioso de su amado Hijo Jesucristo. Amén.